Bienvenidos, queridos amigos, a Matecitas y Reflexiones, episodio 18, no sé por qué se ríen. Eh, No lo sé. Acá con mis grandes amigos, ambos dos bellezas, luces que iluminan mi camino, Marcelo y Nicolás. Está bien, ¿Cómo está estás, bien. ¿Cómo Chavín? están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy, lastimosamente, gente, no vamos a tener expertos, vamos a ser solo nosotros los que no sabemos nada, pero hablamos mucho. Así que si Eh, quieren pueden poner skip, no sí, saltar sí, ahí el silencio. Así que episodio. pueden saltarse al siguiente episodio. Así. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre el primer libro de esta serie de libros que veníamos hablando en otros capítulos, el libro uno, llamado Reflexiones sobre la vida del espíritu. En resumen, el libro da inicio a un programa o sea, educacional para adultos, ya para jóvenes y adultos, ¿verdad? Y es parte de un proceso que lo que hace en líneas generales es lectura y comprensión y reflexión. Por eso el nombre, por eso está tan conectado a nuestro podcast, ¿no? La parte de reflexiones sobre la vida del espíritu. Ahora, está dividido en diferentes capítulos y tiene como objetivo tocar varios temas y dar inicio también al proceso este de capacitación para las actividades básicas, que era lo que veníamos hablando en todos estos episodios. Y bueno, particularmente uno de mis libros favoritos, quizás sea porque ya lo he hecho más de 20 veces, eh, pero es un libro muy profundo, es corto dentro de todo, y bueno, y se ocupa lo que veníamos hablando en el capítulo anterior, en el episodio anterior, que es la modalidad de círculos de estudios para estudiar este libro. No sé, Marcelito, si tenés algo más como para agregar, por ahí yo me quedé corto con la explicación, ¿le parece que hay Sí, algo? quería pedir, si creo que alguno tiene a mano el libro para ir mostrando a Yo, medida que... yo, yo tengo la versión vieja y ya me sacaron de ahí la ficha de que dice otra palabra en el título porque Ya, estoy no importa. preparando el No, solo título. que, no, para mostrar también cómo es el libro y todo eso, porque a veces pensamos, no sé, tal vez se puede pensar que es algo como un curso como muy pesado realmente. Exactamente, es el libro y ese es el grosor. Entonces, eh, es el libro básico del Para todos programa. nuestros Gracias, oyentes, gracias, para todos nuestros gracias. oyentes, gracias por ver esa parte de él. Gracias por ver esa Sí. parte, sí. Para los que no lo vieron, ya a mí me estaba haciendo de modelo y mostrando el libro, ¿verdad? Entonces, Haciendo no, hermano. bueno, ejerciendo profesionalmente el Ah, modelaje. claro. Ya, pagame entonces. Entonces, estábamos comentando, claro, en el episodio anterior explicamos en qué consiste la secuencia de cursos y nuestra invitada Tarita explicó a la perfección cuál es el objetivo realmente y que el objetivo grande es la transformación del individuo, la transformación espiritual, ¿verdad? Entonces, ese es como el marco, el objetivo final. Y un objetivo secundario, por así decirlo, o en realidad igual de importante, es el de ayudarnos justamente a capacitarnos para tener actividades básicas. Y este es el libro base, ¿verdad? Entonces, Ujú. independientemente si uno quiere ser animador o maestro de clase para niños, o incluso solo tutor de círculos de estudio, el libro uno todo el mundo lo estudia, es la base. ¿Por qué? Eh, porque es la base, muchachos. Y porque Bueno, explica, o sea, explica el proceso de cómo el Instituto Rugí trabaja con estos libros, en realidad también. Es como exactamente. un libro bastante sencillo en su forma de trabajarlo, pero también da esa pauta de, bueno, de esta manera vamos a trabajar en todos los libros que hagamos. Y Ujú. cuando vas avanzando en los otros libros, te vas viendo que van haciéndose más complejas las preguntas, un poco más elaboradas las lecturas y cosas así. Entonces, como un piecito dentro de la puerta, ¿no? Como para mantenerla abierta y decir, bueno, ahí entramos a este mundo del proceso rugiero. Ujú, así es. Excelente. Y bueno, no sé si Nico querías decir algo más o porque No, claro, no, no, era pasó un solo poco. no acotar, agregar lo que está diciendo Shamim. Claro, eh, se puede decir que es como engañosamente sencillo este primer libro, porque en realidad los temas que tratan son muy profundos, son temas espirituales muy profundos y que llevan mucha conversación realmente.
¿verdad? Y la idea, como se había mencionado en el episodio anterior, no es encontrar o dar como con la respuesta correcta o que darle la razón a un participante del círculo, sino que juntos hacer la reflexión en base a las citas que se presentan, a los ejercicios que se plantean. Entonces, la idea es realizar ese proceso de reflexión sobre estos tres. O sea, el libro se divide en 3 unidades y cada unidad trata sobre temas de índole espiritual, pero que son bastante profundos, ¿verdad? Entonces, eso, no sé si pasamos Sí, a mencionar las unidades o Nico, ¿quieres decir algo? sí, o sea, bueno, puede ser un poco de las dos. De hecho, igual quería Ujú. exactamente mencionar que, así como muestra Shamim, es un libro bien sencillo, am, que está dividido como en 3 unidades. En la primera de ellas se ve un poco de los escritos. Se trabaja obviamente con escritos bajáis, entonces la idea es como súper sencillo, es una cita, por ejemplo, dice, no sé, la veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Y después abajo entonces pregunta cuál es la base de todas las virtudes, y la respuesta entonces es como súper sencilla, ¿no? O sea, como la veracidad. Entonces, el ejercicio, como decían, ¿no? O sea, es engañosamente sencillo, pero lo interesante más que el hecho de contestar o dar esa respuesta es la reflexión que se Ujú. produce en torno a por qué la veracidad es la base de todas las virtudes, ¿no? Y como mencionamos en el episodio anterior con Talita, justamente los círculos de estudio están compuestos de muchos amigos que pueden ser personas que se conozcan, como no, y pueden ser de muchos orígenes, creencias religiosas, etcétera. Entonces, obviamente la conversación se enriquece mucho al poder ese tipo de citas de una manera como sencilla, ¿no? Poder trabajarlas para poder reflexionar y realmente sacar un aspecto mucho más potente de un ejercicio muy sencillo. Y básicamente la primera unidad entonces va rescatando muchas citas, escritos y los trabaja de distintas formas, como completar la cita que se vio anteriormente, completar con las palabras que faltan, etcétera. La segunda parte es justamente, yo creo que una de las más interesantes, porque habla acerca de la oración. Y La entonces, segunda unidad. exactamente, entonces justamente la oración es un tema, bueno, al igual que la primera unidad, ¿cierto? El tema de los escritos y la oración son temas que son transversales, o sea, y es lo interesante que cualquier persona, incluso a quien no crea en Dios, puede entender ese tipo de cosas que se está leyendo, porque básicamente todo lo que se habla ahí, ¿no? Es justamente como mencionamos anteriormente en las reuniones devocionales, las oraciones son el alimento para el alma. Entonces, cualquier persona que empiece a leer las oraciones que están ahí, y también hay ejercicios de memorización y otros ejercicios, puede también entonces tener ese impacto en el individuo de modo a entender cuál es la importancia de la oración, tanto la oración que se hace como obligatoria una vez al día, como algunas otras oraciones que tienen algún como sentido un poquito más enfocado. O sea, hay oraciones para curación, si hay oraciones para la humanidad o algunas otras. Y la última de ellas, la unidad 3 es justamente una unidad que habla acerca de la vida después de la muerte. Es interesante porque en esa unidad se trabaja efectivamente el conversar, qué es lo que viene después, ¿no? Y yo creo que seguramente hay muchos, o por lo menos yo, que nos preguntamos qué pasa después de esta vida como física, terrenal. Y entonces ahí, si bien no hay como una respuesta que nosotros quizás nos diga así como esto es lo que va a pasar, y como que va a ser blanco, va a ser azul, o sea, como algo muy así exacto, es más bien justamente nos habla acerca de qué es lo que viene o qué es lo que de alguna forma nosotros creemos que es la vida después de la muerte, que son mundos espirituales en los que uno sigue como creciendo. Entonces, por lo tanto, si se dan cuenta, tiene una secuencia como un poco lógica este libro, de modo que uno empieza a ver los escritos, después trabaja el tema de la oración y después entonces trabaja como este tema de la vida después de la muerte, ya como con esa herramienta que son esas primeras 2 unidades, como ya va a estar un poquito más am, entendido para poder entonces trabajar ese último tema. Eso es como a grandes rasgos el libro, ¿no? Y ahí no sé si Shamin va a mostrar Ujú. algo, ¿no? Pero básicamente son citas, son escritos, son ejercicios que desarrollan de alguna forma el individuo la capacidad
de poder entonces entender escritos que no solamente son bajáis, acaso obviamente los ejercicios son con escritos bajáis, pero eventualmente puede ser cualquier escrito que la persona pueda entender, ¿no? Em, Son citas que cualquiera puede memorizar, son ejercicios que cualquiera puede hacer, y son ejercicios y un contenido que efectivamente tiene un impacto en el individuo de alguna forma, y yo creo que también por eso es el primero de la secuencia, ¿no? Entonces, tiene todo de alguna forma como su lógica. Yo creo personalmente que si no fuese por este libro, por ejemplo, este podcast no existiría. El concepto, para mí, tan fuerte, el concepto de reflexionar sobre un tema y todo esto, viene de lo mucho que me gusta este libro y por eso me gusta mucho el cambio ese que se le hizo al nombre, ¿no? Que ahora se llama Reflexiones sobre la vida del espíritu. Es muy obvio que ese es el camino en el que nos está pidiendo llegar, ¿no? O sea, de que usemos nuestra capacidad de la libre investigación de la verdad y que leamos y tratemos de comprender y usemos nuestra parte lógica para entender al menos las palabras, aunque no podamos entender al 100% el concepto de estas escrituras sagradas, ¿no? Eh, y bueno, y ocupa ejemplos prácticos y preguntas directas. Y lo que me gusta, no sé si a ustedes les ha pasado esto antes, pero en el libro uno hay un par de áreas en las que como participante y como tutor varias veces me ha tocado de que esas son las áreas en donde más reflexiones se generan. Pero particularmente sí hay una pregunta que me encanta, que se pregunta después de la parte de la veracidad, ¿no? Esta cita que mencionaste, Nico. Una de las preguntas es, dice, si nos podemos mentir a nosotros mismos. ¿No? Y es como esa pregunta que siempre en cualquier grupo genera ese, por lo menos, no digo que, o sea, al final de cuentas, cada uno sabemos nuestra propia respuesta sobre si podemos o no mentirnos a nosotros mismos, y por ahí no vamos a estar nunca en completo acuerdo entre todos, pero llega un punto en el que hay un diálogo, en el que uno se pregunta al otro, y en el que de repente uno dice, por ejemplo, sí, pero sí te puedes mentir, pero siempre vas a saber que es una mentira, y él dice, bueno, pero sí, entonces sí te puedes mentir. Y va a llegar un punto en el que te lo puedes creer y ahí comienza esa reflexión de bueno, pero ¿qué es lo que me pide la pregunta? Que responda qué parte. Si se puede o no se puede, y ahí es como que en esa pregunta uno ahonda mucho más tus propias capacidades de reflexión, ¿no? O muchas veces inclusive lo que uno dice, por ejemplo, ejercicio sencillo, verdadero o falso, ¿no? Uno va a decir o es blanco o es negro, no hay punto medio, pero de repente cuando se tocan temas como valores morales, valores espirituales, eh, conceptos de cosas como, qué sé yo, está bien hacer tal cosa si estás pasando por tal o cual cosa. Mucha gente te va a decir, sí, sí, porque la necesidad va por encima de no sé qué cosa, y se generan esas conversaciones muy bonitas, y hay veces que uno, o sea, se tarda una sesión entera o sea, un día entero de una reunión en un par de preguntas, y eso es lo que más me gusta, o sea, que no hay, por eso también hablábamos, ¿no? Que en el círculo de estudio no hay un- una velocidad que tenés que hacer el programa o nada. Sí hay una recomendación de un tiempo estimado para decir, bueno, cumplir con cierta expectativa, en cierta manera, de este proceso, pero si uno quiere pasarse un año entero haciendo el libro uno, como creo que Nico fue que dijiste que hubo un círculo de estudio que hicieron, no me acuerdo qué libro era, pero que se tomaron su buen tiempo y hacían actividades y todas esas cosas, eh, eso es parte del proceso, ¿no? Es no solo decir, eh, me leo este libro, respondo las preguntas y ya está. La idea es que sea algo cambiante, ¿no? Y por eso se incentiva a la reflexión, a punto de que se incentiva por encima de terminar el libro a hacerlo bien, o sea, tomarse su tiempo, responder las preguntas, pensar en las respuestas y compartirlas. Ese es otro concepto, ¿no? De que no es solo, hablando un poco del proceso de lo que es el círculo de estudio, ¿no? No es solo responder la pregunta y bueno, yo ya respondí, seguimos. No, siempre que se termina de responder las preguntas, uno comparte con el grupo cuál fue mi respuesta y a veces inclusive de esas respuestas vienen una reflexión que uno aprende de los otros, ¿no? Y esa es la belleza, yo lo he dicho en el capítulo anterior, que muchas veces uno aprende de otras personas que
de estos conceptos completamente que uno lo ve de una forma y ellos de repente te ponen una luz, te iluminan en la misma realidad de otra forma y te cambia el resto de tu vida porque podés ahora decir, pero quizás deba poner la luz ahí y analizar todo de esa forma también, aparte de mi propia investigación, ver este punto de vista, ¿no? Y eso, o sea, me explota la cabeza este libro, me encanta. Y aparte, bueno, los temas, como dijimos, comprensión de los escritos, en este caso, sí, como dijo Nico, son escritos bajáis, la oración, eh, y aparte la vida y la muerte, o sea, la vida después de la muerte, todos estos conceptos, preguntas muy, muy filosóficas, pero de manera práctica, ¿verdad? Ujú. Sí, eso es algo interesante o sea, importante también de aclarar, claro. Que todos estos cursos van dirigidos para todo el mundo, no solo para los bajáis, pero que tienen como base la revelación de Bahá'u'lláh, ¿verdad? Los escritos bajáis. Entonces, cuando hablamos en la última unidad que es sobre la vida y la muerte, todo lo que se habla ahí son citas de los escritos bajáis y es la visión de qué es lo que viene después de esta vida, ¿verdad? Entonces, y a mucha gente como que le responde muchas dudas, muchas preguntas que tenía. En realidad, porque todo el mundo en algún momento, o todo el mundo, todo el tiempo pensamos y nos preguntamos, o sea, que si hay algo después de esta vida, ¿verdad? Y entonces, claro, esa tercera unidad nos presenta la perspectiva de la fe, la postura de la fe en base a ese tema. Pero yo quería tener en la segunda unidad, que es sobre la oración, que es muy importante realmente, porque si bien en el en la primera unidad lo que se busca es como generar ese proceso y ese hábito de reflexionar, ¿verdad? Eh, en la segunda unidad nos trata un tema que realmente no es nuevo, el tema de la oración, pero nos amplía y nos define qué es y en qué consiste realmente. Por ejemplo, porque yo claro, vengo de una familia católica cristiana y siempre rezaba, oraba, etcétera, pero cuando hice esa segunda unidad del libro uno, recién ahí entendí la importancia de esta, porque ahí se nos aclaran muchas cosas, como por ejemplo, como hablamos en episodios anteriores, el tema de la doble naturaleza del ser humano, que tenemos una naturaleza física y una espiritual. Y en esta segunda unidad se nos dice que el alimento del alma es la oración, ¿verdad? Entonces, para fortalecer esta parte espiritual que tenemos, esta parte intangible, pero que sabemos que tenemos, entonces la oración es para eso. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, también va dirigido para cualquiera, no solo para los bajáis, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se puede beneficiar del estudio de este libro, ¿verdad? Entonces eso, y se le da la importancia de vida a la oración y se entiende entonces por qué ha formado parte y forma parte de todas las revelaciones y de todos los grandes sistemas religiosos de toda la historia, ¿verdad? Entonces eso para mí es uno de mis temas, de mis unidades favoritas Sí. de este libro uno. Que como la mayoría también, como dijo Nico, a mí también me tocó hacer muchísimas veces el libro y siempre con nuevos grupos y cada grupo es totalmente diferente y tiene nuevas Exacto. reflexiones. Entonces uno se va nutriendo muchísimo no importa las veces que se haga ese libro. Exactamente. De hecho, continuando como con la idea de Marce, claro, o sea, uno transversalmente a como, digamos, a quien sea, como individuo, ¿no? En esta vida, en algún momento, ya sea más joven o más de más avanzada, se hace como estas que llamamos como preguntas existenciales, ¿no? Como qué pasa, por qué estamos acá, por qué existimos, que si nos morimos a dónde vamos, de que si, bueno, y muchas otras preguntas existenciales que pueden ser una larga lista, ¿no? Pero siempre hay algunas que son como las más comunes, y de hecho como un poco en esa idea que había dicho Shamim, hay obviamente unidades o partes de las unidades en las que la gente más se detiene o más como que se extiende, ¿no? Porque es como, Ujú.
dependiendo del interés también obviamente del grupo. Hay un grupo que se extiende más en la unidad 1, otros más en la 3, o bueno, cada uno tiene sus intereses. Pero es interesante que en la unidad 3, como habla acerca de la vida después de la muerte, ahí yo creo que es una de las preguntas, o al menos para mí, existenciales que son como súper súper potentes, porque de ese como concepto de qué va a pasar después, muchas cosas hoy en día tienen sentido o no. Me explico. Hoy en día mucha gente es como, bueno, pero si la vida es una sola y entonces como que hay que vivirla, o hay algunos que dicen YOLO, así como, YOLO, el popular ¿cierto? YOLO. O algún otro tipo de concepto como, bueno, si nos vamos a morir, entonces hay que casi que reventarnos acá, total, bueno, ya fue, ¿no? O sea, como que no. El clásico, ¿para cuándo la vida? Exactamente. Exactamente. Y efectivamente, si bien hay una idea de que, bueno, hay que disfrutar la vida, lo cual es obvio, o sea, uno tiene que disfrutar la vida, no tiene sentido no disfrutarla, el no proyectarse más allá de la fecha como de su muerte, eh, justamente pasa que entonces esta persona como que evoca o trata de trabajar todo en esta vida, entonces no se preocupa de lo que eventualmente pueda venir después. Y entonces uno de los conceptos que tiene la unidad 3 cuando habla acerca de la vida después de la muerte, y que dice entonces de que si bien, bueno, quizás voy a hacer un spoiler, pero para explicar entonces un concepto justamente, es interesante que hay un ejemplo que a mí me gustó mucho que decía, nosotros por ejemplo veníamos como del mundo de la matriz, ¿cierto? Que ahí desarrollamos como aspectos físicos, ¿cierto? Cuando cada uno de nosotros tuvo entonces en el cuerpo de nuestra mamá, desarrollamos piernas, brazos, ojos, a todo lo que eventualmente físico necesitamos para un mundo que entonces para nosotros todavía no se revelaba, ¿cierto? Y entonces cuando pasamos a esta como vida, a este aspecto como ya terrenal y que necesitamos desarrollar otro tipo de características. Antes eran características físicas para desarrollar para este mundo en el que estamos, y en este mundo nosotros desarrollamos características espirituales para el mundo que viene, ¿no? Entonces es interesante como uno como que se adelanta, es casi como, no sé, un depósito a plazo, como una proyección en la que uno dice, yo quiero, no sé, pues llegar a un mundo que no voy a llegar físicamente, ¿cierto? Pero quiero llegar de la mejor forma o de la forma más óptima. Entonces, Un entrenamiento. exactamente. Es como cuando uno hace un viaje. O sea, si yo hago un viaje de aquí a otra ciudad y sé que son, no sé, 500 kilómetros y sé que a lo mejor no hay bencineras o algo así, me preparo, ¿no? Y llevo quizás una gasolina de repuesto, llevo 2 ruedas, llevo comida. O sea, básicamente es interesante como uno, sabiendo que ese mundo que viene, como después de la muerte, es un mundo más espiritual, entonces yo me preparo. Es como que yo arreglo mi auto para poder entonces llegar a ese otro lugar. Entonces es interesante que, como decía, ahí hace sentido el poder desarrollar la oración, el poder desarrollar la comprensión de los escritos, porque de esa manera nosotros nos preparamos en este mundo para el mundo que viene. Entonces ahí sí tiene sentido, o al menos para mí cuando yo hice el libro, ahí sí cobraba sentido el tema de la vida, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿para qué estamos acá y por qué pasa lo que pasa y qué sé yo? Entonces todo tiene que ver con desarrollar cualidades espirituales que efectivamente en el siguiente mundo van a ser las herramientas que nosotros vamos a necesitar. Ujú. Y hay una de las cosas que está como mezcladas entre la unidad 2 y 3 que a mí me gustó mucho, era que efectivamente existen oraciones que son para las personas que ya fallecieron, ¿no? Como que son oraciones para difuntos. Entonces, entendiendo ese concepto de que la gente sigue creciendo espiritualmente, aunque no está aquí físicamente entre nosotros, aún así nosotros podemos ayudar en ese crecimiento a esa persona que no está materialmente acá. Entonces yo creo que Es como comprarle un delivery de comida y mandárselo directo a ella, exacto. Entonces yo ¿no? creo que es súper, súper bonita la unidad 3. Yo creo, bueno, no puedo decir si hay una más favorita, pero yo creo que esa por lo menos me marcó porque es súper potente por todo lo que mencioné anteriormente, ¿no? O sea, todos estos aspectos son Ujú, em, súper potentes y a la vez como liberadores de mucha carga que uno tiene durante su ujú. vida, de pensar qué viene, qué hago, si me reviento, si no me reviento, si qué hago, ¿no? Sabes, como que es interesante el poder encontrar como esa como brújula de alguna forma, ¿no? O esa carta, em, o ese mapa, esa carta de navegación. Ujú.
Muy- Sí, para conectar un poco con lo de Nico y ya también ir cerrándolo, ya veo que Marce está ahí con el látigo. Yo voy a ir cerrando mi parte. El concepto, o sea, una de las cosas que más me enseñó este libro es lo que decía Nico, ¿no? Esto de decir, bueno, me desarrollo para los siguientes mundos, ¿no? Cómo puedo disfrutar mi vida y desarrollarme espiritualmente. Y la respuesta más clara siempre estuvo ahí para mí, fue el servicio, ¿no? Ujú. Entonces eso se conecta mucho con las actividades comunitarias. Entonces estoy ayudando a mi comunidad a que vivan en un mundo material mejor, estoy desarrollando mis capacidades espirituales, estoy disfrutando con otros amigos que comparten las mismas pasiones por el servicio y termino haciendo cosas, o sea, súper interesantes, súper lindas, proyectos hermosos que tuve en mi vida, fueron todos gracias al servicio. El 99% de las cosas extremadamente fuera de lo normal, que lindo que me pasó en la vida, están siempre relacionados con el servicio y volvemos siempre a lo que es la base de esta serie de episodios que estamos haciendo, ¿no? De las actividades básicas Ujú. como herramientas de servicio y como herramientas de desarrollo espiritual. Es como, es un núcleo, ¿no? Siempre todo vuelve a esto de desarrollar mis capacidades espirituales y a la vez de disfrutar la vida. Entonces es una forma de reventarme, pero en el mundo del servicio y haciendo amigos, teniendo de repente, a mí siempre me conocieron en mi pueblo, mis amigos de Argentina, me decían como el que tiene amigos internacionales, él siempre tiene amigos de otro país, ¿no? Y acá está Nico, Marcelo, de repente estoy mandando mensajes, ¿con quién está hablando? Ah, estoy hablando con un amigo de qué sé yo, de Azerbaiyán. Pero son esas cosas que te generan el servicio, Ujú. porque no creo que haya otra forma de conectar tan profundamente como uno lo hace, como cuando está sirviendo con alguien, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir. Vean sobre las actividades básicas, usen su libre investigación. Le voy a robar la frase a Marcelo. Usen la libre ¿Con qué investigación. voy a cerrar si me estás robando la frase? Como que no se puede A lo, ocupar dos veces la libre investigación, o sea, a lo mejor quería decir algo de verdad, pues no nos estaba acortando el tiempo. Quería decir algo de verdad y después cortar. No, y Bueno, no, dale, a ver, dale. no, y yo ya claro, me gracias preparé. a mí por tu cierre. Ahora quiero cerrar yo, porque no podemos dejar de mencionar el tema de que siempre hablamos del servicio, es parte de todos los programas y eh, claro, en la secuencia misma, todos los libros van acompañados con un componente práctico también, ¿verdad? Ujú. Entonces, porque la idea no es solo estudiar, estudiar, estudiar y que quede todo en el ámbito de lo Teórico. intelectual, sino que desde el primer libro hay actividades de servicio específicas. Y la actividad de servicio específica del libro uno es ir a compartir oraciones con algunas personas, puede ser con una familia, algunos amigos, personas con quien uno quiera realizar esta actividad para justamente con el objetivo de reflexionar con esta persona, porque la Ujú. idea es recitar algunas oraciones y después ponerse a reflexionar en el significado de lo que se acaba de lo que se acaba de leer Compartir, o claro. recitar, ¿verdad? O compartir, ¿verdad? Entonces, ese es el componente práctico de este primer libro. Puede parecer bastante sencillo, pero tiene también como su pequeño truco y nos ayuda justamente a, como a perder esa timidez, porque si uno quiere tener clases para niños, grupos prejuveniles, tiene que ser capaz de ir al barrio a conversar con la gente libremente, ¿verdad? Ujú. Entonces, y este primer libro como que te prepara ya para eso también. Así que eso, quería mencionar el componente práctico del libro. Palabras finales, Nicolás. Oh, ya voy a tener que decir las de Shamim también, ¿o no? Porque ya no puedo decir nada más. Tenemos un No, minuto. mentira. Sí, Vos decidís cómo lo administras. No, bueno, yo creo que a pesar de que seguramente como tenemos que explicar y quizás dar una visión un poquito más completa del libro y tuvimos que hacer spoiler o adelantar algunos contenidos, creo que de todas maneras es interesante el uno mismo y hacer el libro, ¿no? Como mencionamos anteriormente, cada comunidad donde cada una de las personas que están escuchando, viendo esto, puede ir y puede encontrar una comunidad Bahá'í que esté proporcionando estos materiales. Está abierta la invitación a que las personas participen
Y es interesante efectivamente que participen, por ejemplo, en algunos casos, como mencionamos, hay grupos prejuveniles, hay clases de niños, ¿cierto? Muchas veces es interesante cuando los papás, aparte de hacer el libro que el que están viendo a sus hijos, hacen este libro uno, ¿no? Empiezan como esa secuencia. Es interesante que se involucren mucho más todavía en el proceso de construcción de comunidad y en el proceso de desarrollo espiritual de sus hijos. Entonces es importante que efectivamente cada persona que pueda y tenga acceso a este libro lo pueda hacer, lo pueda realizar, pueda participar, porque no solamente va a encontrar un espacio de reflexión interesante y de confianza, ¿no? O sea, como donde uno puede realmente sentarse y compartir ideas sin efectivamente tener estos choques de repente confrontacionales que muchas veces hoy en día existen, ¿no? O sea, este es el espacio para poder reflexionar, resolver de alguna forma dudas, compartir ideas y de todo en torno justamente a estos tres conceptos o tres unidades que comentábamos, que son fundamentales efectivamente para cada persona en el mundo. Eso. Ya, muchísimas gracias, Nico. Shamim, muchas gracias también por acompañarnos en este episodio. Gracias. No, Entonces, quería decir una cosita rapidito más, que lo que decía Nico, por ejemplo, de las actividades en las comunidades, también tener en cuenta que hoy día con esto de la vida virtual que tenemos, muchas de las comunidades están ofreciendo estas actividades por ahora a modo virtual también, así que exacto. si a alguien le interese, se comunique. Actualmente estoy haciendo todos estos libros que estamos hablando, lo estoy haciendo en modo virtual, inclusive estando en Estados Unidos lo estoy haciendo con gente de Argentina. Entonces está interesante eso que hoy día nos quitamos un poco esos velos de no querer usar la tecnología para estas cosas, ya estamos haciéndolo. Así que pregunten, dejen sus comentarios ahí en el YouTube, en el Facebook, en donde sea. Bueno, Shamim ya cerró, ya dijo las palabras finales, así que no tengo más que agregar. Muchísimas gracias, amigos, Nico, Shamim, a todos los que nos escuchan y ven y siguen cada semana. Nos vemos en la siguiente y pongan en práctica la libre investigación de la verdad. Muy bien, Nos Marcelo. vemos, que estén bien. Chao, Mejor tiempo. chao. Chao, chao.